Prepárese porque es una palabra de poder. Como dice nuestra pastora, ahí vengo violento, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tenga, digan fuerte, amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 11, versículo 12. Lo leemos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora quiero que lo lea con un poquito más de violencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Dónde están los violentos que arrebatan el reino de los cielos? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cierra los ojos un momento. Padre, gracias por esta mañana. Qué privilegio estar en tu casa, Señor. Qué privilegio estar en tu presencia, Señor. Es algo que no debemos acostumbrarnos como algo que mereciéramos. Es tu gracia la que nos da entrada, Señor, a tu casa, a tu presencia, Señor, a ser hijos tuyos, que nos da ese título de ser miembros de la familia de Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, y gracias por esta palabra. Yo creo que la palabra que hoy vas a hablar a nuestra vida es una palabra que va a avivar nuestra fe. Yo creo, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, fortalezas espirituales en nuestro interior se van a romper. Yo creo, Señor, que va a haber un tiempo poderoso de liberación sobre nosotros hoy. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu propósito en medio de esta palabra para nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio. Cada palabra que tú hablas en esta iglesia tiene un porqué, tiene un propósito, y es hacerse vida en nuestra vida. Háblanos hoy, queremos oírte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús y toma tu lugar. No, pero fuerte, ¿qué es eso, hermano? Es para el Rey de Reyes. Eso. Gloria a Dios. Aleluya. Dile al de al lado, hoy no vas a llorar. Hoy vas a rugir. Otra vez. Hoy no vas a llorar. Hoy vas a rugir. Miren, hay prédicas que tocan el alma, que tocan el corazón, y Dios te ministra y te quebranta. Pero hay predicaciones, hermano, hay mensajes que te impulsan. Diga conmigo que te impulsan. Diga conmigo que te empujan. Diga conmigo que te ungen. Diga conmigo que te llenan. ¿Cuántos se quieren llenar hoy de la presencia de Dios? Vamos, levante su mano y diga, yo quiero llenarme de la presencia de Dios. Hoy lo necesito conectado al mensaje, hermano. El principal engaño de Satanás, hermano, que ha promovido dentro de la iglesia, escucha esto. Dice la palabra, hermano, que el propósito de Satanás es engañar. Diga conmigo, engañar. Hay un versículo muy particular que dice que él quiere engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Bueno, dile de al lado, no te dejes engañar. Porque Satanás, hermano, quiere engañar al mundo. Y ese engaño, hermano, quiere introducirse dentro de la iglesia. Ahora, el principal engaño de Satanás dentro de los mismos cristianos es que el evangelio es algo pasivo. El principal engaño de Satanás dentro de la iglesia de Cristo en este tiempo es que la iglesia, hermano, es una actividad pasiva, que es venir, pasar un par de horas los domingos, cantar buenas canciones, escuchar un mensaje e irme a casa. Y eso es todo lo que es la iglesia de Cristo. No, mi hermano, la iglesia de Cristo, hermano, es la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo, hermano, es un organismo vivo. Diga conmigo, vivo. Venir a la iglesia no es venir a pasar un tiempo, es venir a encontrarme con Dios para ser transformado por Él. Pero Satanás quiere una iglesia pasiva, una iglesia que no se mueva, una iglesia que no tenga fe, una iglesia, hermano, que tome el evangelio como cualquier otra cosa en la vida, como que ya fui al supermercado, ya fui a dejar a los niños, ya cumplí con ir a la iglesia. No, mi hermano, el evangelio no es pasividad. Diga conmigo, el evangelio, no está conmigo todavía, el evangelio es poder. Otra vez, el evangelio es poder. El evangelio, hermano, es poder. Dice este pasaje con el que comenzamos, hermano. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Diga conmigo, es ahora. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué sufre, hermano? El reino de los cielos sufre. Escucha esto, hermano. Usted y yo pertenecemos a un reino celestial. ¿Cuántos dicen amén?
Nuestra acta de nacimiento dice Tlaxcala, Tlaxcala. Bueno, en mi caso, Distrito Federal, cuando existía el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pero mi ciudadanía está en el cielo. Mi espíritu dice que yo pertenezco a un reino celestial. Yo pertenezco a un reino eterno. Yo pertenezco a un reino de poder. Yo pertenezco al reino de los cielos, hermano. Gracias por ese amén. Y dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Qué hay en el reino de los cielos entonces? Violencia. Diga conmigo, violencia. ¿Usted se imagina que ahorita en el reino de los cielos los ángeles están durmiendo, hermano? ¿Usted se imagina, hermano, que ahorita en el reino de los cielos está todo el ejército celestial, están los ángeles, los arcángeles, los querubines diciendo, ay, a ver a qué hora termina hoy la prédica, porque hace 8 días terminó muy tarde, ¿verdad? ¿Usted cree que eso está pasando en el reino de los cielos? ¿Qué está pasando en el reino de los cielos, hermano? Se sufre violencia espiritual, hermano, porque hay clamor. Diga conmigo, hay clamor que está llegando a los cielos. Hay un pueblo de Dios que está clamando por bendición, por sanidad, por provisión. Y el cielo se está moviendo a favor de aquellos que claman. Y el cielo se está moviendo a favor de aquellos que creen. Y el cielo se está moviendo, hermano, a favor de aquellos que saben pelear con violencia por lo que Dios ha determinado para nosotros. Lo que tenemos que entender esta mañana es que ser cristiano no es ser pasivo y no tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con la violencia de tu espíritu. Ser cristiano no es sentarme a esperar que las cosas sucedan. Ser cristiano es clamar, es orar, es ayunar, es venir a la iglesia, es adorar hasta que los cielos se abran y Él envíe lo que necesito. Eso es violencia, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y luego, ¿qué dice al final del versículo? Si me ayudas, hija, con el versículo. ¿Y los qué? ¿Los qué? Los violentos. A ver, mira el de al lado, a ver si se ve violento o no. No, pastor, se ve retierno. Cachetito así, rosita, rosita. ¿Qué es la violencia espiritual? Diga conmigo, es hambre de Dios. Es no conformarme, mi hermano. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en su vida? Levante su mano, dígame. ¿Cuántos han visto a Dios ser bueno con ustedes? Levante su mano y dígame. Ahora, ¿cuántos quieren más? Usted dice, no, yo ya, pastor, ya Dios fue bueno, ya, que se olvide de mí. ¿Verdad que no? Ya conmigo, quiero más. Tengo hambre de más. Tengo expectativa de más. Y para eso necesito ser violento en el espíritu, hermano. Necesito doblar mis rodillas y clamar hasta que el cielo se abra. Necesito, hermano, buscarle hasta que me quede sin fuerzas. Necesito orar en la mañana al despertar. Necesito orar en el día cuando algo se presente en mi vida, en mi trabajo, en mi escuela. Necesito orar antes de dormir. Y necesito levantarme de madrugada a clamar y decirle, Señor, todavía quiero más. Todavía quiero más de tu presencia. Todavía quiero más de tu poder. Todavía quiero más unción. Todavía quiero más revelación. Todavía quiero más de tu palabra. Comerme la palabra, hermano, con deleite, decir quiero más, quiero conocerte. Eso es violencia, mi hermano. Ser violento en el espíritu no es gritar. Aunque hay momentos para gritar y ahorita te voy a hablar de eso. Con la pastora el otro día hablamos de esto, el poder del grito en la palabra. Hay gente que se enoja porque somos escandalosos, hermano. Son muy emocionalistas. Claro que sí, yo me emociono porque Dios está aquí, hermano. Yo no soy un robot de así, Dios, ¿qué tal? Buenos días. No me molestes porque no me vaya yo a emocionar de más. No, mi hermano, que Dios me sacuda, me haga reír, me haga cantar, me haga llorar, que haga lo que quiera, pero que no me deje como estoy. Que me transforme, que me avive, que me vivifique, hermano. Pero, hermano, ser violento no tiene que ver con la expresión solamente, tiene que ver con el hambre que hay en mi corazón. Pregúntate lo siguiente, ¿por qué viniste hoy, hermano? ¿Qué te movió a venir hoy? Pues es que es domingo. Y por los domingos se va a la iglesia, ¿no? Tienes una religión. Ya quienes ni los domingos van a la iglesia. ¿Eh? ¿Qué te hizo levantarte hoy en la mañana, hermano? Lavarte los dientes, bañarte, peinarte y venir a este lugar. Diga conmigo, tengo hambre de más. Otra vez diga conmigo, tengo hambre de más. Eso es violencia, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y los violentos A ver, hágale así. Parece que está agarrando un mosco usted. Ay. Hágale así, hermano, con violencia.
Cuando estábamos en Colombia, testificaba el pastor Rodríguez y decía que ellos estuvieron en la República Democrática del Congo, en África, una iglesia, hermano, de miles, con el apóstol Leopold Mutombo. Búsquelo en internet, hermano. La iglesia es inmensa, miles, pero la membresía es tanta en esa iglesia que no caben dentro de la iglesia. Entonces, cada domingo la iglesia se llena de miles y todas las calles aledañas, hermano, ponen pantallas. Y los que no alcanzaron a entrar se quedan en la calle, hermano. Y decía el pastor Ricardo Rodríguez, cuando nosotros soltábamos una palabra, los africanos hacían esto. Así, con esta expresión, como leones, decía, cazando, porque tenían hambre. Y cada vez que yo decía, Dios va a cambiar tu vida, nación así, agarraban la palabra, hermano. No es que la palabra esté en el aire, ay, se me pasó. No, hermano, es una expresión profética de que estoy arrebatando lo que Dios tiene para mí. A veces cuando está la palabra y la pastora y yo nos paramos, levantamos la mano, decimos amén, es por eso, porque estamos tomando para nosotros lo que Dios está hablando, hermano. Y dile de al lado, si tú no lo quieres, yo lo arrebato. Ay. Si tú no lo quieres, dile, yo sí lo quiero. Si tú no lo quieres, yo sí lo tomo. Porque dice la palabra, el reino de los cielos sufre y los violentos lo arrebatan. El evangelio no es pasivo, hermano, no se equivoque. El evangelio no es sentarme y aprender teología, no se equivoque. Porque la teología, hermano, sin el Espíritu Santo no sirve más que para llenarte de conocimiento, hermano. Puedes saber hebreo, puedes saber arameo, puedes saber griego, pero sin el Espíritu Santo dentro de ti, solo tienes teoría, hermano. Usted puede leer toda la Biblia, hermano, y la Biblia nunca vuelve vacía. Pero si usted no tiene hambre y violencia espiritual, usted va a leer la Biblia y va a decir, no entendí nada. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que lees un pasaje bíblico y dices, Padre, revélame porque no entendí ni la primera letra. ¿Qué significa fuisteis, venisteis, hicisteis? Pues usted lee Reina Valera 1960, ¿verdad? Pero Padre, ¿cómo es esto que una bestia salió del mar? Una bestia salió de la tierra. De pronto sale mi esposo. ¿Será eso, Señor? ¿Me estás hablando de eso? Llega tu hijo lleno de tierra, dice, ¿será esto, Señor? No, hermano. Necesitamos, diga conmigo, revelación. Pero para tener revelación necesitamos hambre. Y el hambre me hace ser violento. ¿Cuántos han ayunado más de mediodía, hermano? Porque un ayuno de mediodía, discúlpeme, hermano, pero es un ayuno apenas lo primerito, lo principal que usted puede dar en ayuno. Una vez alguien me dijo, pastor, yo ayuno después de cada comida. ¿Cuenta? Pastor, yo ayuno mientras duermo, todas las noches. Oh, Señor, tengo hambre a las 3 de la mañana, pero no, porque estoy en ayuno. No, hermano, te tienes que ayunar cuando está el hambre, está tremendo. ¿Cuántos han hecho un ayuno por lo menos de 3 días? Levante su mano. ¿Cómo terminó su ayuno de 3 días? Cuando le pusieron ahí el arroz, el pollito. Bueno, no sé usted con qué terminan los ayunos, ¿verdad? Yo he visto jóvenes que se agarran una torta de milanesa. Bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Cómo se come usted eso, hermano? Saca sus cubiertos. A ver, espérame. Voy a poner mi servilleta. Tenedor, cuchillo. Tengo 3 días, no he comido, hermano. Ayuné 3 días buscando al Señor. Pero la decencia, ¿verdad? La elegancia ante todo. ¿Verdad que no? ¿Cómo le hace usted, hermano? Él entra, hermano. Hasta lo que no comes normalmente echen esos nopales, no me importa. Ese brócoli se ve pero delicioso, dice el Padre Celestial. ¿Por qué, hermano? Porque tu cuerpo tiene hambre. Ahora, ¿por qué crees que tener hambre de Dios es estar así en la iglesia? A ver, voltea a ver al de al lado a ver si están así. Así. ¿Por qué creemos que tener hambre de Dios, hermano, es cantar así? Jesús. ¿Por qué? ¿Sí me doy a entender con lo que estoy diciendo? El reino de los cielos sufre
violencia y los violentos lo arrebatan. Ve lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Y si voy a predicar breve porque quiero orar por ti. Solo tengo unos pasajes más y pasas al frente. ¿Cuántos dicen amén? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra, ¿de quién está hablando aquí, hermano? Ya conmigo el apóstol Pablo. Y ni mi palabra, ni mi predicación, ¿fue con qué? Palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Diga conmigo, y de poder. Dice el versículo 5. Para que vuestra fe, diga conmigo, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en él, nuevamente, poder de Dios. ¿En dónde tiene que estar fundada la fe de la iglesia, Espíritu Santo y fuego? En el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. No, hermano, en la sabiduría de un humano, sino en el poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4, si me ayuda nuevamente con ese, que su palabra, ni su predicación fue con persuasivas de humana sabiduría. Hay gente que es hábil para persuadirte, hermano. Cuando te das cuenta ya le prestaste dinero y dices, ¿por qué le dije que sí? Si yo sé que no me va a pagar, es tremendo, ¿verdad que sí? Es que hay gente hábil con la lengua, hermano. Cuídate de esos, aléjate de esos, huye de esos, hermano. Esos que se te meten por el oído y dices, Padre, ¿y ahora cómo estoy haciendo lo que me dice? Y hay quienes creen que el evangelio es eso. No, es que tú vas a la iglesia cristiana ahí a que te mientan, que te laven el cerebro, a que te engañen. No, vengo a experimentar el poder de Dios. Diga conmigo, amén. El evangelio que predicamos, hermano, no es un discurso, es una demostración de poder. El evangelio que predicamos, hermano, no es un monólogo. Vengo a escuchar a un hombre que se para ahí y habla. No, mi hermano, vengo a experimentar una demostración del Espíritu Santo en mi vida. Dios quiere demostrar en ti, hermano, el poder de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus matrimonios. Pero necesitas violencia, necesitas hambre, necesitas decir, yo quiero experimentar lo que escucho que el predicador dice. Yo, hermano, recuerdo esas grandes campañas que se hacían antes, hermano. Cuando se paraba un predicador y de pronto lanzaba la palabra. Y había algo en mi corazón ardiendo. Decía, yo quiero eso. Toda mi infancia y adolescencia, hermano, tuve la bendición de ver grandes hombres de Dios. Grandes siervos de Dios predicar la palabra, hermano. Hombres de naciones. Y cada vez que los veía parados en el altar, yo decía, yo quiero lo que ellos tienen. Cuando vimos a Claudio Freyson predicar, hermano, la unción cayó sobre nosotros. Hubo un momento, ¿te acuerdas, pastores, que estaba Claudio Freyson ministrando? Y cayó una gloria, hermano, que no podíamos parar de hablar en lenguas. Ya de esa vez te dices, qué poderoso es esto. ¡Qué glorioso es esto! Estamos hablando en lengua. Rema, Sheta, Rama, Kata. Y cuando acabó esa jornada, hermano, en ese congreso, se voltearon unas hermanas que estaban al frente de nosotros. No sé de qué país eran, porque en ese lugar había como 52 naciones representadas. Y voltean y lo que nos dijeron, ustedes dos tienen fuego del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas, pastor? No nos conocían. Dijeron, ustedes tienen fuego. Las lenguas espirituales que ustedes hablan son de fuego. Hemos estado, hermano, ante altares donde se paran hombres y mujeres de Dios, hermano, y uno dice, yo quiero recibir eso, yo quiero experimentar eso. ¿Cuántos han oído testimonios de milagros? Digan amén. Ahora, ¿cuántos quieren recibir milagros? Eso es hambre. ¿Cuántos han oído o han visto, hermano, testimonios de liberación? Ayer nos pusimos a ver, estaba Andrea en casa, nos pusimos a ver videos de liberaciones, ¿verdad, pastor? Dijimos, mira, Andrea, checa esta liberación. Órale, Tini y Joshua dando Biblias. Órale, hermano, y los brujos cayendo, hermano. Queremos eso, hermano. Si usted quiere un evangelio tranquilito que no se despeine, hermano, este no es el lugar para usted. Te lo digo con amor y le amo. Pero si usted tiene hambre de Dios, si usted quiere más de Dios, si usted quiere experimentar el poder de Dios, quédese porque hoy Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso a Cristo. Con demostración del Espíritu y de poder. Di conmigo, y de poder. Demostración del Espíritu y de poder.
Para tener demostración del Espíritu, para tener poder, para tener, diga conmigo, señales. No, diga conmigo señales. Diga conmigo prodigios. Dice la palabra, hermano, en la profecía en Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, sobre toda carne. Entonces diga conmigo, es para mí. La unción es para ti. La unción es para tu casa. La unción es para tu familia. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego da palabras para tus hijos, para tus hijas, para tu siervo, para el anciano. Y luego dice, y daré señales. Diga conmigo, señales. En el cielo y en la tierra. Diga conmigo, señales. Diga conmigo, prodigios. Ahora, ¿cuántos han visto un prodigio, una señal de Dios manifestada, visible, palpable, hermano, en su vida? Levante su mano. Yo recuerdo una vez el hermano Rosendo que nos testificó. Y se acuerda, hermano Rosendo, de este testimonio, que él tenía una cantidad de dinero. No sé si estaba en su cartera o dónde estaba, pero era dinero, ¿verdad? Y que él lo empezó a contar. Y lo contó y no era la cantidad que él recordaba que tenía. Era más. Conté mal. Lo volvió a contar y ahora era todavía más. Lo volvió a contar y era todavía más. ¿Cuántas veces lo contó, hermano Rosendo? 4 veces. Y después dijo, ay caray, esto está raro. Yo hubiera seguido contando, hermano. Diga conmigo señales. Diga conmigo prodigios. Una vez fuimos a un campamento, hermano, hace muchos años. Y había un jovencito ahí, hermano, con nosotros. Y llegó un hombre de Dios y ministró señales, hermano. Ministró prodigios. Ministró, hermano, llenura del Espíritu Santo. Antes, en el evangelio de poder, hermano, porque antes que el diablo entrara con este engaño que el evangelio es tranquilo, había señales constantes. Yo conozco gente que se murió y Dios lo resucitó. Yo conozco gente, hermano, que estaba muerta y Dios lo resucitó. ¿Cuántos saben que Dios resucita muertos? Es el mismo Dios de ayer y hoy y siempre. Y estábamos en un campamento, me acuerdo, y entonces este hombre de Dios ministró, hermano. Ese día el pie plano se sanó. Ese día, hermano, las muelas que estaban picadas, las coronas, hubo un joven, me acuerdo, hermano, que sonrió así y todos sus dientes eran de oro, hermano. Usted no lo cree porque no lo ha visto, pero yo lo he visto. Yo lo vi. Yo tenía una amalgama negra, hermano, negra. En una campaña Dios me la cambió. Él ya la vio acá. He visto dientes de plata, dientes de oro, hermano. ¿Usted sabe que Dios es poderoso? Ese es el evangelio que creemos, hermano. Tenemos un Dios para el cual nada hay imposible. Hay señales, hermano. Yo recuerdo, hermano, los cultos antes en las iglesias. De pronto, hermano, aceite empezaba a brotar de las manos. Recuerdo una vez que era tanto aceite que le trajeron a una hermana un frasquito de Nescafé. Me acuerdo la figura y la marca. Y el frasco se empezó a llenar de aceite. Si usted no lo ha visto, no lo cree, pero nosotros lo hemos visto. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las señales? ¿Qué pasó con los prodigios? ¿Por qué la iglesia el día de hoy ya no experimenta eso? ¿Por qué hay testimonios de sanidad cada vez más aislados, más lejos el uno del otro? ¿Por qué? Porque se nos metió la idea, hermano, que el evangelio es pasivo, es tranquilo y es mental. El evangelio no es mental, el evangelio es poder. Hay cosas que yo no entiendo cómo Dios las hace, pero Dios las hace. ¿Cuántos han visto una liberación? Aquí usted ha visto liberación, usted desde la iglesia ya ha pasado más de un año aquí, lo ha visto. Los demonios son reales, pero Dios es más real. Y yo estoy gozoso, estoy feliz, estoy alegre porque en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, para México, están volviendo las señales. Están volviendo las señales. Nosotros le avisamos que íbamos a Pachuca, un congreso de avivamiento, y que venía un hombre de Dios que Dios usa de manera sobrenatural, el pastor Emanuel Carranco. Esto luce en milagros, en liberaciones, hermano. Cuando ese hombre empezó a ministrar liberación, hermano, había un patcito así como este, un sonidito, y de pronto se para Emanuel Carranco y dice, ahora el Espíritu Santo va a traer liberación.
Y salen los ujieres con sus bolsitas, porque tú sabes que una manifestación de liberación es vomitar algo, no es comida, hermano. Es el espíritu inmundo que sale. La Biblia dice que sale echando espumarajos. Y todos los ujieres tú veías con bolsitas, hermano. Y de pronto dice, en el nombre de Jesús, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, sal ahora. Y en todo ese auditorio, miles de personas escuchaban. Hermano, era impresionante. Usted no estuvo ahí, por eso no me cree. Pero quienes estuvimos ahí, yo decía, Padre, qué bendición. Yo volteaba y al lado había uno liberándose, y al lado había otro liberándose, y había uno arriba liberándose, y decía, Padre, todavía hay poder en la iglesia. Todavía hay fuego en la iglesia. Y este hombre de Dios dijo, ahora aceite va a empezar a brotar de las manos. Y hermano, yo desde que supe que íbamos ahí, yo dije, Padre, dame aceite, dame un diamante. Vimos diamantes formarse en las manos de la gente, hermano. Nadie me lo contó. ¿No me cree a mí? Ahí está la pastora. ¿No le cree a la pastora? Pregúntale a Marijose, ella fue. Pregúntele a Andrea, ella fue. Pregúntele a Dulce, ¿sí o no, hija? Que se formaban en sus manos, así. Tú lo veías en el propio. Nadie me lo contó, hermano, nadie. Yo no le dije a las niñas, miren, imagínense que hay un diamante. ¿Lo vieron, sí o no, hija? Y de pronto dice el pastor Emanuel Carranco, aceite va a empezar a brotar de las manos. Y yo estaba, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero esa señal hoy. Porque me ha pasado antes, no es la primera vez. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, dame esa señal, dame, porque es unción, hermano, es una señal, es algo poderoso. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, yo. Y de pronto, ¿quién ya tiene aceite? Y empiezan a correr decenas, así escurriendo sus manos de aceite, hermano. Y yo, Padre, por favor, en el nombre, tengo hambre, hermano, de Dios. Señor, Padre. De pronto, hermano, está terminando Emanuel Carranco de ministrar. Yo buscaba los diamantes, yo buscaba el polvo de oro, hermano. Una vez fuimos a una reunión, ahorita regreso a este testimonio. Había un profeta dominicano, un hombre de Dios tremendo. Y dice, en ese hombre de ahí, yo estaba al lado de él, hermano, en ese hombre de ahí, ahora va a empezar a caer escarcha de oro. Y yo cuando volteo, hermano, empieza de aquí, de su cabello empieza a salir. Yo lo vi. El incrédulo dice, ay, ajá, sí, quédese con su incredulidad, mi hermano. Yo quiero el poder. Yo quiero la unción. ¿Está conmigo? Está terminando Emanuel Carranco de ministrar. Y de pronto empiezo a sentir mis manos aceitosas. Yo dije, ¿será? Hermano, yo no soy, escucha esto, quienes me conocen, yo soy un tipo cabal, hermano. Yo soy un tipo, hermano. Le dije, ¿será? No porque dude, porque no quiero dudas en mi corazón. Se sentía aceitosón. Me limpié la mano seca. Y otra vez empieza a sentirse aceitosa. Yo no sudo así, hermano. No sé si usted sude aceite, pero yo no. Yo no sudo aceite, yo sudo sudor normal, humano, ¿verdad? No, hermano, ¿será? Y yo le decía, Espíritu Santo, yo creo, pero no quiero dudas. Y otra vez. Y luego la otra. Y luego, ponme el video, hija, ya para qué estoy explicando, si lo pueden ver. Escucha, esto es lo que pasó, hermano. Empezó a brotar. Ahí fue cuando empezó a salir. Ahí se veían aceitosas las manos. Ahí me habló un pastor que estaba al lado y me dice, ¿tiene aceite, pastor? Yo, sí, ya sé. Ahí no se escucha, hermano, porque ahí por eso quité las manos. Ahora ve esto. Ya esto que le muestro al pastor de al lado, empieza a salir. Ahí ya me lo había limpiado, ya había comprobado que no era sudor, hermano. Ya había comprobado, estas son mis manos, hermano. Vea, compare, si no cree de quién son mis manos. Aquí está mi anillo, vea. Estas son mis manos. Ahora vea el siguiente video. Ahorita empieza el siguiente video, hermano, por si todavía alguien tiene duda. Vea eso. Mire. ¿Lo ve? ¿Lo ve, hermano, o no lo ve? Se lo voy a enviar de todas maneras por WhatsApp para que usted lo vea. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios de poder, hermano. Un Dios de milagros, un Dios de señales. Ahora, siempre sale el religioso, el incrédulo a decir, ¿y eso para qué? Ahorita te explico. ¿Y para qué quiero aceite? Ahorita te explico. Diga conmigo, las señales son para que sea evidente, diga conmigo, visible, el Dios en el quien creemos.
¿Cuántas señales visibles del poder de Dios hay en la Biblia? Dígame una. ¿Qué pasó con Elías? Diga conmigo, cayó fuego. ¿Cuántos han leído eso? Cayó fuego. ¿Qué otra señal visible del poder de Dios hay en la Biblia? Maná. ¿Qué era el maná? Era alimento, era algo similar al algodón que llovía, hermano, en el desierto. ¿Qué otra cosa? Panes y peces multiplicados, pero cosas que se aparecieron, a eso me refiero. Bueno, se apareció el pan y el pez, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se quejó y dijo, ay, es que te queremos carne. ¿Qué dijo Dios? Que se preparen porque les va a salir hasta por la nariz. Eso dice la Biblia. Y les envió. ¿Qué más, hermano? Hay una que se le está pasando. Josué, sol, detente en Gabaón, tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? El sol y la luna Y hay comprobación científica de que falta un día en la edad de la tierra, por decirlo de algún modo. Se le está pasando una importantísima, visible, que guiaba al pueblo de Israel. Cuando se abrió el mar, ¿cuál? Diga conmigo, columna de fuego, columna de nubes. ¿Se ha leído la Biblia o no, hermano? ¿Si estamos en una iglesia cristiana o no? Columna de nube, diga conmigo, columna de nube, que guiaba al pueblo de Israel. ¿Eso sí lo cree y esto no? Diga conmigo, yo creo las dos cosas. ¿Dónde en la Biblia había aceite? La viuda. Un poquito de aceite. ¿Qué le dijo el profeta? Consigue vasijas y se va a... Y empezó a fluir. Y empezó a fluir. Y empezó a fluir. ¿Está conmigo? Señales, prodigios, para que la gente que no cree, crea, y para que los que creamos tengamos hambre de Dios. Ahora hay un secreto. Ahora sí ayúdeme, hija, nuevamente con la imagen de la predicación. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Estoy testificando lo más reciente, hemos visto cosas tremendas. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 3. Le complemento el testimonio del aceite rápidamente. El pastor que estaba ministrando dijo, cuando Dios te da aceite es porque te está dando una unción mayor para ministrar, por eso hoy voy a ministrar. Y dice, y ahora los que tienen aceite pasen y ministren. Yo para ese momento todavía no brotaba, entonces no pasé. Y dije, bueno, me quedo con mi aceite. Pero cuando iba terminando el congreso, dice el pastor Héctor Andrade, pastores, pasen por favor y ministren a los jóvenes que están acá al frente, hermano. Yo todavía con aceite en las manos. Toqué a un niño, hermano, 7 años, no le calculo más. Estaba con sus manitas así. Cuando lo toqué, se vino abajo y empezó a hablar en lenguas, hermano. Los niños hablaban en lenguas en ese lugar. Ore por sus hijos, hermano. Ore por sus hijos para que hablen en lenguas. Sigo con el mensaje. Lucas 10, 1 al 3, dice. Después de estas cosas, ¿está conmigo? Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad, al lugar donde él había de ir, y les decía, ¿qué les decía? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe, diga conmigo, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Hermano, para experimentar el poder de Dios, para llegar a una nueva dimensión con el Espíritu Santo, necesitamos un impulso. Diga conmigo, impulso. Este versículo dice, la mies es mucha, los obreros son, y luego dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahora la palabra envíe, hermano, es la palabra ekbalo. Diga conmigo, ekbalo. Y ekbalo significa ser enviado, ser impulsado, pero no en una orden, no como de, oye, tú, ve. No, literalmente ser empujado por el Espíritu Santo. Esta misma palabra, hermano, ocurre cuando Jesús dice que fue llevado por quién al desierto. Diga conmigo, por el Espíritu, para ser tentado por Satanás.
El Espíritu Santo mismo empujó a Jesús a ser tentado. El enviado, hermano, el llevado, es la palabra ekbalo. Literalmente, hermano, lo empujó, porque después de ahí dice que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que el Señor nos empuje. Dile al de al lado, necesitas que Dios te empuje. Hay cristianos, hermanos, muy pasivos. Y no me refiero a lo natural. No me refiero a cómo cantas, cómo oras, cómo danzas o si no danzas. Hay cristianos que su fe está seca, hermano. Hay cristianos que su fe, hermano, no sirve ni para orar por una gripa. Y no se enoje por lo que le estoy diciendo. Hay cristianos que su fe no les alcanza ni para creer que mañana van a tener comida en su mesa, hermano. Si usted es de eso, usted necesita un ekbalo, usted necesita un impulso, usted necesita un empuje del Espíritu Santo. Hay cristianos que no les alcanza la fe para creer lo sobrenatural de Dios, hermano. Necesitamos un impulso. Pero habemos cristianos, diga conmigo, habemos cristianos que queremos más. Ya hemos probado su gloria, hemos visto su poder, hemos visto sanidades, milagros, señales, prodigios, liberaciones, pero queremos más. Necesitamos un ekbalo, necesitamos un impulso. Y la palabra ekbalo aparece, hermano, en dos contextos principales. Primero, evangelismo, diga conmigo evangelismo. Y segundo, guerra espiritual. Otra vez, evangelismo y guerra espiritual. Este pasaje, hermano, dice que Jesús designó a otros 70, los envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad, al lugar donde debían de ir, y les decía, la mies, la verdad es mucha, los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Léalo, estoy en Lucas 10:3. ¿Qué dice? La primera palabra. Diga conmigo, if. ¿Qué dice? ¿Qué es if, hermano? Diga conmigo, es una orden. Jesús les dice, rueguen al Señor de la mies que ekbalo obreros, que empuje obreros, que envíe obreros. Ahora ustedes vayan. Dile al de al lado, tenemos que ir. Id, dice, he aquí, yo os envío como en medio del lobo. Yo predicaba esto hace 2 o 3 miércoles aquí en la iglesia y les decía, el evangelio, predicar el evangelio, llevar el evangelio, se siente así. Ser un cordero en medio de lobos, hermano, en medio de maldad, en medio de oscuridad. Predicar el evangelio, quienes hemos ido a predicar a las calles, sientes, hermano, la oscuridad abalanzarse en tu contra. Predicar dentro de una iglesia, hermano, es fácil. Porque todos aquí queremos oír la palabra, ¿verdad que sí? Cuando yo predico en una iglesia, hermano, fluimos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Pero cuando vamos a predicar a las calles, hermano, y ves a un tipo que se te acerca así, y dices, ¡ay, Dios mío! Cuando vamos a predicar a las calles, hermano, por cierto, jóvenes, prepárense con la obra porque la vamos a llevar a las calles, ya se los avisé. Cuando vas a predicar a las calles, la cosa es distinta. Hace un par de años, ¿se acuerdan que todos los ministerios salíamos a evangelizar? Levántese la mano, ¿quién se acuerda? Fuimos a predicar a la central, fuimos a predicar al mercado. Las maestras de ministerio infantil las sacamos, hermano, en plena pandemia. Todavía me acuerdo que en plena pandemia andamos en la calle predicando, porque Dios dice, vayan. Pero es pandemia, no, vayan. Pero que hace calor, vayan. Pero es que llueve, vayan. Dile al lado, tienes que ir. Otra vez dile, tienes que ir. Y predicar afuera, hermano, se siente así. Ir como un cordero, hermano. Traer el evangelio, traer el mensaje de la paz en medio de mortandad, en medio de maldad, en medio, hermano, de oscuridad, en medio, hermano, de un mundo que no quiere nada de Dios. Pero Dios dice, ekbalo, vayan, 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 vayan y manifiesten el poder de Dios. Las naciones esperan por ti. Tu familia necesita que le prediquen. Deja de de ser autovíctima y decir, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Preocúpate por las cosas del reino y Dios se preocupa de las tuyas. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todo esto vendrá por añadidura. Pero usted y yo, hermano, no queremos nada que nos despeine, que nos desacomode, que nos mueva, y el Espíritu Santo está detrás de ti. Vamos, 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 porque voy a usarte en medio de tu generación, porque voy a usarte en esta ciudad, porque voy a usarte en México, porque voy a usarte en las naciones de la tierra. Ve, predica como una oveja, como un cordero en medio de lobos, pero aún así ve.
¿Te ha pasado que le predicas a tu propia familia y dices, Dios mío, ¿por qué abrí la boca? Si está mi tía la santera. Los santeros se tienen que arrepentir, hermano, necesitan a Cristo también. Ni sus altares, ni sus entierros, ni sus muñecos, ni sus conjuros pueden con Jesucristo. Predícale a tus amigos de la escuela, joven. No, es que mi amigo es ateo. Pues por eso necesita a Cristo. No, es que mi amiga dice que es agnóstica. Ayúdenme con el chaparrito, por favor. Es que mi amiga dice que es agnóstica. Que sí cree, pero no saben qué cree. Así de confundida está, por eso necesita a Cristo. Ay, no, qué miedo, ya no me va a hablar. Porque no te hable, pero que sepa que Cristo salva. No, es que mi vecino, pastor, adora a la muerte. ¿Y? ¿Está muerta? ¿No? ¿Qué te puede hacer? ¿En serio? ¿Qué te puede hacer? Una vez alguien me dijo, es que me da miedo pasar por el panteón, pastor. Yo, ¿por qué? Si ahí todos están muertos. Conozco un pastor que decía, jóvenes, si quieres una cita romántica, donde nadie te moleste y todo sea en paz, llévala al cementerio a dar una vuelta. Porque ahí ni ruido hay, hermano. Están muertos. Pero Cristo vive. Y la iglesia de Cristo vive en Cristo. Pero necesitamos ir. Esta palabra Ekbal, hermano, habla de evangelismo. Marcos 16, 17 al 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo nuevamente, señales. En mi nombre echarán fuera, ahí está Ekbal, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y la próxima vez que tengas un dolor no corras a ver al doctor Simi. No le hables a tu prima que es doctora. Primero pon tus manos. En el nombre de Jesús, sé sano. Y vas a ver el poder de Dios. Nosotros como pastores, quienes son cercanos a nosotros lo saben, pocas veces vamos al médico. No tenemos nada contra la ciencia, no tenemos absolutamente nada contra la medicina, hermano. Pero creemos, hermano, que Dios es poderoso para sanarnos. Y no le puedo dar una cifra exacta, pero no sé, de 10 veces que nos enfermamos de algo, una vamos al doctor. Las demás es de rodillas, es en oración. Cuando a mí me dio COVID, hermano, yo no se lo avisé porque usted no iba a venir a la iglesia y se iba a espantar. Yo venía y me paraba, aleluya, pero por dentro estaba, Padre, ayúdame. Yo no le avisé que tenía COVID. Ustedes me avisaban, yo oraba por ustedes. Hubo alguien por quien oré cuando yo estaba enfermo y esa persona sanó. Yo no fui al doctor. Irresponsable, sí. Ya, tranquilo, sí, soy responsable. Pero aquí estamos, bendito Dios. Usted vaya si quiere, yo tengo fe. Mi trabajo me queda, ¿cuántos minutos? De aquí de la casa donde vivíamos, como a 5 minutos, como a 10 minutos. Me hacía 40 minutos en llegar, hermano. Porque caminaba 2 pasos. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú vas a sanarme. Llegaba a mi trabajo y me sentaba. A mi jefa sí le dije que tenía COVID, para que me mandara a mi casa. ¿Sabe qué me dijo? Híjole, que ahorita hay mucho trabajo y no hay quien se quede en tu lugar. Me hizo ir una semana a trabajar muriéndome, hermano. Ya la perdoné. El compañero de la oficina todavía me lo recuerda. ¿Te acuerdas cuando dije? Pues claro que me acuerdo, yo lo sufrí. Yo estaba ahí. Y venía a la iglesia, hermano. Veníamos, hermano, no solo los días de culto, nosotros venimos entre semana y lloramos, hermano. Y un día salimos y le dije a la pastora, ya no aguanto, llévame al médico. Y me dijo, vamos. La pastora me decía, vamos, vamos. Le dije, no. Pero ese día dije, ya no aguanto. Salimos de la casa. Nos paramos en la calle. Y le dije, no, vamos a la iglesia. Y empezamos a caminar hacia la iglesia. La pastora me agarró como abuelito, hermano. Y yo dije, Señor, si me muero creyendo. Estoy hablando de mi fe, usted vaya si usted quiere. Llegamos al altar, abrimos la iglesia. Y como pude,
Me aventé sobre el altar. Dije, Padre, si no me sanas hoy, mañana voy al médico. Pero yo creo que puedes hacerlo. Al día siguiente me empecé a sentir bien, cada vez mejor. Y en menos de una semana estaba completamente sano, porque tengo un Dios que sana, tengo un Dios que restaura, tengo un Dios que es poderoso. Y en la madrugada, hermano, yo estaba durmiendo, luchando por respirar. Yo nomás sentí unas manos acá. Yo oía una oración en lengua. Y era mi esposa orando por mí. Y yo decía, duérmete. Estoy peleando por ti. Hermano, usted necesita fe. Entonces se le entierra una uña y ya no viene a la iglesia. Diga conmigo, amén. Que no abrió el podólogo, pastor. Pondrá tus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Insisto, estoy hablando de mi fe. Pastor, yo no tengo fe para eso. Yo me la vivo en el médico. Me tienen como cliente distinguido. Cliente del mes. Está la foto del Simi y la mía al lado. Si usted quiere darle su dinero ahí, adelante, hermano. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que restaura. Pero necesitamos un impulso, un ekbalo del Espíritu, hermano, para tener una fe sobrenatural. Marcos 16, 19 al 20, acompáñame ese versículo. Marcos 16, 19 al 20, está adelantito. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las que les... O sea que un hombre de Dios y una mujer de Dios que tiene un impulso del Espíritu, te tienen que seguir las señales. ¿Por qué cree que cuando oramos por usted, usted sana? No está nuestra hermana Eva hoy, ¿verdad? Cuando nos habló nuestra hermana Eva hace algunas semanas y nos dijo, llevo tanto tiempo con fiebre, con temperatura, esto y lo otro. Fuimos, oramos por ella, se le fue la fiebre. Cuando en la misma familia, nuestro hermano Rogelio estaba con esta situación respiratoria, la pastora oró por él, hasta el oxígeno le quitaron, ya creo que ya hasta le estaba haciendo daño usarlo, ¿no? Porque ya no lo necesitaba. Y así podemos testificar milagros que Dios ha hecho aquí. Como Dios. ¿Se acuerda cuando nuestra hermana Lupita entró por primero? Yo me acuerdo, hermana Lupita. Quien no estaba, nuestra hermana Lupita entró en silla de ruedas. Y en una administración Dios me dijo, levántala. Y yo dije, ¡ay, papá! Yo creo. Y le dije, hermana, ¿me permite levantarla? Yo creo que Dios la va a hacer. Ella me dijo, yo también creo. En el nombre de Jesús la levantamos y comenzó a caminar. Y de ahí nunca más usó la silla de ruedas. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios es poderoso. Estas señales tienen que seguirnos, pero necesitamos un impulso del Espíritu. Estoy mandando a gente valiente, hermanos, sin una indicación de Dios. Dios me dijo, diles, es tiempo que vayan, es tiempo que se levanten, es tiempo que sean violentos, es tiempo que peleen. El segundo contexto de Gbalo es guerra espiritual. Dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Si los músicos pueden pasar, se los voy a agradecer. Para que los echasen, ahí está el ekbalo, los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios, dice la palabra, que Jesús les dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Sobre los qué? Espíritus inmundos, para que los echasen, los empujan. La autoridad que tienes sobre tu casa, hermano, hermana, es un ekbalo del Espíritu. Pastor, es que en mi casa se ven sombras. Es tu culpa, porque no las sacas. Es que en mi casa se oyen ruidos. Estamos durmiendo, yo que me hablan. Saulo, oye, papá, medio. Es que oigo voces. Es que esto, es que el otro. Échalo fuera, dile de lado, échalo fuera. Es que se le metió un demonio a mi esposo. Se puso loco, se puso violento, se puso celoso. Echa fuera el espíritu inmundo que hay en él. ¿Cuántos conocen a sus hijos? ¿Cómo es su carácter? Ahora, ¿cuántos? Escucha lo que te voy a preguntar. Escucha. ¿Cuántos pueden discernir cuando a tu hijo se le metió un espíritu inmundo? Bájale un poquito todos, bájale.
¿Cuántos pueden discernir cuando a sus hijos se les metió un espíritu inmundo? ¿A mi hijo, pastor? Sí. ¿A mi hija? Sí. Piénsalo. Mi hijo, mi hija es así. Ellos creen que son muy misteriosos, pero no es cierto. Tú los conoces, ¿verdad que sí? Y un día, hermano, lo notas raro. Hasta le cambia la voz, se pone así. No, papá, hermano, libera a ese chamaco. Toma autoridad. Toma autoridad. Necesitamos discernimiento espiritual, hermano. Estamos en un palo del espíritu para entender que hay cosas que no se arreglan hablando, se arreglan peleando en lo espiritual. ¿Quieres ordenar tu matrimonio con puras pláticas, hermana? La pastora le enseñaba yo un TikTok que decía que los hombres tenemos un talento: poder escuchar por horas a nuestra esposa y no poner atención a nada de lo que nos dijo. Hermana, ¿eso es verdad con tu esposo o no? Le platicaste de Juanita, de Chonita, de esto, el otro, y él, ajá, sí, ajá. Y cuando le dice, oye, ¿te acuerdas que te platiqué que voy? A mí no me dijiste. 2 horas te estuve hablando. A mí no me dijiste, yo ahí no estuve. ¿Y quieres arreglar las cosas hablando, hermana? No me malentiendas, hay que comunicarnos, pero hay cosas que se arreglan echando fuera a Satanás. Tienes que tomar autoridad, hermano, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. ¿Te ha pasado que recibes un dinero y siempre que tienes dinero algo te pasa y te lo gastas en eso? Enfermedad, se te descompone el carro siempre de otra cosa. Hasta pasa, ¿no? Que los aguinaldos dicen que no escuche el carro, que ya me cayó el aguinaldo, porque algo se le va a descomponer. ¿Le ha pasado o no, hermano? ¿Usted cree que eso es normal? Ahora, ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? Si Dios te dio autoridad, hoy vamos a recibir un impulso del Espíritu Santo. Hoy vamos a recibir un empuje del Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice, pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, son palabras de Jesús, echo fuera a los demonios, ekbalo, saco, arranco los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El ekbalo del Espíritu Santo es una señal inequívoca de que el reino de los cielos está en tu casa y está en tu familia. Lo que necesitamos es un ekbalo, es un impulso, es una gloria que nos empuje, que no nos deje estar donde estamos, hermano. ¿Alguna vez te han aventado una alberca sin tu consentimiento? Número 1, no lo hagas. No hagas eso. Pero de eso estoy hablando. Que el Espíritu Santo nos empuje sin preguntarnos. Solo 3 dijeron amén. Es que usted quiere consentir todo. No, a ver, Espíritu Santo, explícame. Yo voy a poner mis manos y luego, y si se empieza a manifestar, ¿qué hago? Yo le he contado, fuimos a orar por un hombre que lo habían diagnosticado con esquizofrenia, un jovencito. Pero nosotros sabíamos que no era mental su situación. Una familiar de ella nos busca y nos dice, pastores, tengo un primo que está en esta condición. El otro día su mamá despertó por un dolor agudo porque este joven le había clavado unas tijeras en la pierna. ¿Puede venir a orar por él? ¿Qué hubiera dicho usted, hermano, si a usted le piden esa oración? Lo que usted tiene que decir es, déjame hablar con mi pastor. Claro, usted tiene un pastor. Yo le dije, si le escondes las tijeras, voy. Analícelo un momento, hermano. Y fuimos. Tremendo. Bajamos de la combi. Vivía en una bajadita así. Quienes son de casa de hace muchos años han oído este testimonio. Comenzamos a caminar y en cuanto cruzamos la carretera y comenzamos la calle donde vivían, salió este joven. Nos miró como si le hubieran avisado que estábamos llegando. Se agachó y agarró un bloque y lo levantó, ¿no? Y comenzó a caminar hacia nosotros. Y yo dije, en el nombre de Jesús, ya estamos aquí. Empújame, Espíritu Santo. Porque si me preguntas, yo voy a decir que mejor otro día, ahorita vaya a llover.
No, mejor espérame, déjame. No, habíamos orado, habíamos ayunado, nos preparamos para eso. Entonces yo fui, hermano, y me miraba a los ojos. Y yo lo miraba a los ojos. Y me miraba a los ojos. Y yo lo miraba. Dije, a ver, ¿quién se cansa primero? Yo no. A mí no me vas a intimidar, yo estaba así. Y él así, hermano, con el bloque. Llegó hasta cierto punto, hermano. Se me quedó viendo. Aventó el bloque y se metió a su casa. Dije, gloria a Dios, Dios está con nosotros. Si no estuviera con nosotros, ya estaría yo descalabrado. Llegamos, sale a nuestro encuentro la prima y le digo, llama a los papás primero. Antes de entrar a orar por él, llama a sus papás. Están en casa, sí, salen los señores. Su casa era muy humilde, era un cuartito nada más donde dormía toda la familia junta. Salen los papás y les digo, ¿cuál es la situación de su hijo? ¿Desde cuándo está así? Y la historia es esta, te lo voy a resumir para que no tomemos mucho tiempo en esto. Se puso de novio con una chica que adoraba la muerte. Entonces la chica lo empieza a llevar a estas reuniones, misas, ceremonias, no sé cómo se le llame a la muerte. Y lo empezó a involucrar, le decía, prende esta veladora, repite este rezo, tal. Y de pronto dice que la novia le empezó a decir, hay un ángel, obviamente era un demonio, que va a venir a vivir dentro de ti. Y dice que este chico regresaba a casa y le decía a su mamá, es que eso a mí me da miedo. ¿Cómo que yo no quiero que nada viva dentro de mí? Y la mamá le decía, pues déjala. Y el chico decía, es que la amo. Y seguía yendo. Y dice que de pronto él empezaba ya no a asociar ciertas cosas, aparentemente a enloquecer. Cada vez que iba a esas actividades regresaba peor, hasta que comenzó a ser violento. Comenzó a golpear, comenzó a morder, y hermano, enloqueció. Pero cuando entiendes lo espiritual, entiendes que se llenó de espíritus inmundos. Lo llevan al médico y le dicen, es esquizofrenia. Pero él estaba bien, pero ya no, está esquizofrénico. Mándelo a un manicomio. En esos días sucede lo del tijerazo y nos llaman. Y yo les dije, ok, entiendo la situación. La segunda pregunta que me surge es, cuando él se empezó a poner mal, ¿qué hicieron ustedes? Porque estoy seguro que nosotros no fuimos su primera opción, porque lamentablemente acuden a Dios hasta las últimas instancias. Prefieren la brujería, la hechicería, el té de romero y quién sabe cuánta cosa. Y al final, bueno, vamos a ir a una iglesia cristiana por ahí, a ver si ahí nos ayuda. Espero que usted no sea así, pero que primero Dios, ¿no? Y dijo, sí, la realidad es que fuimos con brujos, vino una bruja a la casa, le hizo una limpia. ¿Y cómo se puso después de eso? Pues peor, yo, pues sí. Claro, un abismo llama a otro. Y entonces les dije, ok, lo que su hijo tiene es que está endemoniado. Está poseído por demonios. Ya llegó a la posesión porque él ya no reconoce. Dice, ya solo gruñe, casi no habla, es violento. Y yo les dije, ustedes, sin saberlo por supuesto, porque no conocen del evangelio, pero hoy ha llegado el reino de los cielos a su casa. Ustedes llevaron a su hijo al peor lugar, lo llevaron a la brujería y eso agravó el problema. Entonces, antes de orar por él, ustedes tienen que aceptar a Cristo en su corazón, pedirle perdón por ir a la brujería y romper todo lo que ustedes como papás permitieron sobre su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hicieron la oración de fe. Aceptaron a Cristo. Escucha lo que te estoy diciendo. Rompimos con maldiciones generacionales, con toda esa herencia de brujería. En la calle, no habíamos entrado a la casa. Y este personaje estaba en la puerta así, hermano, viendo todo lo que pasaba. Nada más quiero que se imagine usted ahí, hermano. Los papás llorando, se arrepienten, piden perdón, etc. Y les dije, ahora, punto importante, esto es para ti también. Cuando Dios te hace libre de algo, no puedes volver atrás. Dile al de al lado, no puedes volver atrás. Porque ekbalo, hermano, significa ser enviado sin retorno. Diga conmigo, sin retorno. Otra vez. Ekbalo es ser enviado, ser empujado, sin opción de retorno. Cuando el Espíritu Santo te toma y te llama, no puedes volver atrás. Esa voz que te está hablando y te dice, ya no vayas a la iglesia, es Satanás. Ya no te congregues, es Satanás. Ya no sirvas en los ministerios, es Satanás.
Porque el Espíritu Santo nunca te va a decir que vuelvas, nunca te va a decir que regreses a tu vida pasada, nunca te va a decir que vuelvas a la condición en la que estabas. Si Dios ya te sacó de la amargura, no vuelvas ahí. Si Dios ya te sacó de la tristeza, no vuelvas ahí. Si Dios ya te sacó de la depresión, no vuelvas ahí. Si Dios ya te sacó de la ansiedad, no vuelvas ahí. Porque el Espíritu Santo hace las cosas completas. Si Dios ya te había sacado de los problemas matrimoniales, ¿qué haces peleando otra vez por lo mismo? Cuidado, es Satanás. Y les dije, ustedes no pueden volver a llevarlo a brujería o hechicería. Lo que sea que suceda, llámenme a mí a la hora que sea. ¿Estamos claros? Sí, porque la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va a vagar por lugares desiertos y luego regresa a ver la casa de donde salió. Y si encuentra la casa ordenada pero vacía, dice que va y toma 7 espíritus más y viene, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando Dios saca espíritus inmundos de mí, tengo que llenarme de Dios. Para cuando vuelva el espíritu inmundo, diga, aquí ya no tengo lugar, aquí ya no tengo cabida. ¿Por qué cree, hermano, que somos tan cuidadosos con ministrar liberación? Porque sabemos que muchas veces no te interesa cuidar la liberación. Quieres una solución mágica a tu situación. Ore por mí para que yo ya esté bien. Pero cuando estás bien, vuelves a lo mismo otra vez y retornas y tu estado viene a ser peor que el anterior. Es que libéreme, pastor. Primero conságrate y congrégate sin faltar. Primero vuélvete un hombre y una mujer que ore y que busque a Dios en su palabra, porque esto no es hechicería, esto no es magia, hermano. Esto no es ahorita te voy a orar y entonces ya no tienes que hacer nada. No, tienes que llenarte de Dios para cuidar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Está conmigo? Le digo eso a los papás. Ahora sí, vamos a entrar. Hermano, una de las cosas más tremendas que hemos experimentado. Entramos a ese lugar y en cuanto entramos, este muchacho comienza a saltar. ¿Ha visto cómo saltan los monos? Así, hermano, igualito. Y comienza a saltar. Era un cuartito. Aquí estaba la cocina. Aquí estaba el sillón. Aquí estaba la cama. Y aquí estaba otra cama. Él estaba entre el sillón y las 2 camas. Yo estaba detrás del sillón porque aquí estaba la puerta. Y de pronto este muchacho empieza a saltar como mono, del piso a una cama, de esa cama a la otra cama, de esa cama al sillón, y empieza a saltar y a saltar y empieza a decir, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres conmigo? Escucha lo que le estoy diciendo, hermano. Y comenzamos a hablar rima, shotorobo orobo shatarama y ketarama shet. Cuando comenzamos a orar en lenguas, hermano, comenzó a gritar más y a saltar más, y de pronto se paró. Se me paró enfrente, así enfrentito, hermano. Y yo firme, hermano, robo shetere makataramas. Yo no dije, ay, no. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios pelea por mí, ¿qué puede hacerme el hombre? Dice la palabra. Y entonces, usted no me va a creer esto si usted no es espiritual, pero si usted es espiritual, usted lo va a creer, porque yo no miento, mi hermano. Agarró vuelo frente a mí y me tiró el golpe más tremendo que yo he visto venir hacia mi cara en toda mi vida. Bueno, nunca fui peleonero, entonces no sé mucho de eso, pero ese golpe se veía peligroso. Ahí está mi esposa de testigo. Agarró el puño, hermano, y me soltó el golpe. Llegó aquí. Aquí. Lo sentí cerca, hermano. Y cuando llegó aquí, la mano se regresó. Volvió a agarrar vuelo y volvió a llegar aquí. Y la mano se regresó. Volvió a agarrar vuelo, hermano, y llegó acá. Y la mano se regresó. Y me dijo, es que hay alguien que viene contigo. Y le dije, ¿tú sabes quién es? Y me dijo, es el Espíritu Santo. Porque había un ekbalo de Dios en mí. Porque Él me había mandado a orar por ese hombre. Vamos, póngase de pie. Y comenzamos a orar por él. Y le dije, en el nombre de Jesús, sé libre ahora, hermano. Y hemos visto una de las más grandes liberaciones que he visto en mi ministerio personal. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Quiere empoderarnos. Quiere enviarnos un ekbalo. Quiere empujarnos. ¿Cuántos están sintiendo el empuje del Espíritu Santo? Puedo sentir, hermano, cómo Él está. ¡Oh, vamos! Te voy a leer 2 versículos tremendos. Oro por ti. Y que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Por Proverbios 30:30 dice que el león fuerte
entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Por eso te dije, hoy no vas a llorar, hoy vas a rugir, hermano. Vas a levantarte como un león y te vas a parar enfrente de Satanás y le vas a decir, ya basta con mi familia. No. Y le vas a decir, ya basta con mi familia. Hoy te vas a parar enfrente de la división, del problema, de lo que te ha tenido atado y le vas a decir, basta ya, porque el Espíritu Santo está conmigo. Necesitas violencia para esta administración, mi hermano. Hoy te vas a parar enfrente de esa enfermedad y le vas a decir, ya estuvo bueno. En el nombre de Jesús, suéltame ahora. ¿Está conmigo? Hoy le vas a decir a Satanás, ya basta con mis hijos. Pastor, veo a mi hijo cada vez más desconectado. Veo a mi hijo cada vez más lejos de Dios. Veo a mi hijo cada vez más apático a Dios. Dale frente a esa apatía espiritual y dile, en el nombre de Jesús, ya basta. Un pastor de naciones nos testificaba en estos días y nos decía, un día vi a mi hijo que ya no estaba tan conectado con las cosas de Dios. Estaba, pero no estaba. Yo tenía la opción de regañarlo y decirle, vamos a la iglesia. Pero entendí que lo que necesitaba era un encuentro con el fuego. Y dice que lo llevó con una intercesora de 102 años, hermano. Una mujer de oración de 102 años. Pastor, ya tengo 60, ya no, de orar ya me cuesta, hermano. 102 años. Dice, es una mujer que nos ha cubierto en oración durante muchos años. Ya partió con el Señor, nos decía, pero fuimos con ella, le dijimos, venimos para que ore por nuestro hijo. Lo vemos raro. Y dice que esta abuelita, hermano, que dice que ella se metía en tiempos de oración hasta de 9 horas sin parar, oración. Es el trabajo de los intercesores, les aviso. Oración sin parar, hermano. Y dice que agarró a ese niño, ese jovencito, lo abrazó y comenzó a orar en lengua, y de pronto algo pasó en él y el niño empezó a hablar en lenguas y empezó a llorar y a llorar. Y estuvieron mucho tiempo orando en lenguas los dos. Después de eso, dice, mi hijo no volvió a ser igual. Hoy es uno de los músicos de esa iglesia, viaja por las naciones tocando, hermano. Y yo digo, es que lo que el Espíritu Santo hace, hermano, no se compara con ninguna otra cosa. No retrocedas, no vuelvas atrás por nada. Es un impulso sin retorno. Si ya recibiste al Espíritu Santo, no puedes volverme. Termino con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Y ves, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Escuche, el que retrocede no agrada a Dios. El que retrocede no agrada a Dios. Pero ve lo que dice el versículo 40, el 39, dice, pero nosotros, digo amigo, pero nosotros, no, pero con fe, pero nosotros, ¿qué dice? No somos de los que retroceden. Diga conmigo, yo no soy de los que retroceden. Dile al de al lado, no sé tú, pero yo no soy de los que retroceden. Dile, no sé tú, pero yo no soy de los que retroceden. No sé tú, pero yo no soy de los que retroceden. No sé tú, hijo, pero yo no soy de los que retroceden. Dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que... Oiga, si a mí me hubiera dado a redactar este versículo, yo hubiera puesto, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Pero no dice eso. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen. Porque cuando tengo fe, entonces avanzo. Cuando tengo fe, entonces su reino se establece. Cuando tengo fe, entonces la puerta se abre y Él me hace libre. Necesitamos un impulso del Espíritu, un impulso de fe para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Necesitas creer, mi hermano. No necesitas más teología, te lo digo de parte de Dios. Necesitas creer. No necesitas más estudio bíblico. Estudia la Biblia, pero ten fe en lo que estudias. No necesitas más consejería. Hay gente con la que hemos hablado horas y no cambian y no son libres porque no creen. No necesitas más de eso. Necesitas fe. Necesitas violencia.
Vamos,